la sesión. Pues hoy vamos a introducir a hablar de quiralidad, de quiralidad. Es un concepto que no es solo químico. Quiralidad viene del griego kiros, de donde viene cirujano y todo, que quiere decir mano. Quiere decir mano. ¿Qué tiene que ver la quiralidad? La quiralidad tiene que ver con las imágenes especulares que no son entre ellos superponibles. Estas tienen dos condiciones. Por ejemplo, vamos a ver antes los objetos quirales en la naturaleza y luego pasamos a la química. ¿De acuerdo? Vamos a ver la aplicación. Por ejemplo, el ejemplo clásico es la mano izquierda y la mano derecha. Aparentemente, si uno lo mira, dice, bueno, es lo mismo. Esta mano y esta mano es lo mismo, pero no es para nada lo mismo. Y siempre para convencer a la gente, digo, probar a escribir con la mano que no es la vuestra. Y ya veréis que no es lo mismo. Es decir, es un objeto que tiene la misma conectividad, es decir, los huesos son siempre lo mismo, están siempre igual conectados, pero su estructura tridimensional es distinta. Pero no solo es distinta en un modo peculiar. La distinción consiste en que son imágenes especulares uno del otro. Si vosotros ponéis la mano una enfrente a otra, es como si veráis, como si estuviese este espejo en medio. Las imágenes especulares que no son superponibles como las manos y considerar que esto no es ser superponible, porque si veis aquí el palmar va por un lado y aquí aquí vosotros veis el palma de la mano y aquí veis el dorso, ¿de acuerdo? Pues no es esta la forma de solaparlo. Solaparlo tiene que ser pulgar sobre pulgar, pero con la misma dirección en el espacio, ¿de acuerdo? Entonces son imágenes especulares no superponibles. Cada vez que tenemos imágenes especulares que no son superponibles, hablaremos de objetos quirales. Vamos a ver, porque a veces un alumno se confunde. Entonces voy a poner algunos ejemplos más. No es suficiente la condición de especularidad, no se dice especular. La condición de especular es necesaria, pero no es suficiente. ¿De acuerdo? Es necesaria, pero no suficiente. Es decir, por ejemplo, dos botellas, si cojo dos botellas o dos latas de Coca-Cola, no sé, dos latas sin etiqueta, podrían ser imágenes especulares, pero se pueden mentalmente solapar uno sobre otro. Se puede superponer uno sobre otro. Es decir, tienen la misma, cada vez que ponemos superponer idealmente un objeto, el objeto es igual. Estamos viendo dos objetos igual. Entonces, ¿veis? Unas botellas son imágenes especulares. Si yo cojo dos martillos, también lo puedo mirar como imágenes especulares. Pero estamos hablando del mismo martillo, del mismo objeto, porque son superponibles y imágenes especulares, pero no son quirales. Tiene que haber dos condiciones, dos, no una. Uno, especular, sin la cual, si falta uno de los dos, no tenemos quiralidad. Y dos, no tienen que ser superponibles. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de objetos. Hemos visto las manos, pero podemos ver también unos tornillos. ¿Lo veis? Los tornillos, fijaros aquí, según el sentido que va la hélice, digamos, el tornillo, tenemos que son imágenes especulares, pero vosotros no podéis solapar uno sobre otro, ¿lo veis? Si intentáis solapar, os viene el otro así, ¿de acuerdo? Entonces, el tornillo es un objeto quiral, pero un clavo es aquiral porque no tiene aquella distinción que lo hace. Aquí hay algunos objetos que son, por ejemplo, los guantes son quirales, los zapatos son quirales, pero dos vasos no, dos botes de béisbol no. Si queremos luego decir, está claro que la condición es que se pueda solapar. Si se solapa, no es quiral. Si no se solapa, es quiral. Pero tenemos también, os enseño un truquecillo, un truquecillo para ya sin moverlo, sin intentar mentalmente solapar, entender si es quiral o no. Si vosotros en un objeto
podéis individuar un plano de simetría, por ejemplo, en esto vosotros podéis imaginar dividirlo en dos y tenéis dos partes igual. En una pinza podéis imaginar de dividirla en dos y tenéis dos partes igual. En un ladrillo tenéis muchos planos de simetría y tenéis que lo dividen en dos partes igual. Todos estos objetos, al final, como tienen un plano de simetría, son superponibles a sus imágenes especulares, por lo tanto, no quirales. Sin embargo, en una mano no podéis individuar ningún plano de simetría. Por lo tanto, el plano de simetría es un chivato que os dice si la molécula es quiral o no. ¿De acuerdo? Vamos a ver este concepto. Lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Creéis que me he explicado o no? Que no quiero repetirme. Bien, yo creo que están bien, 25. Los dos se habrán distraído, pero lo vuelvo a repetir hasta por ello, porque creo que van a disfrutar mejor la clase. Total, para que digamos que un objeto sea quiral, necesito dos condiciones. Uno, que sea la imagen especular, que sea que tengamos dos objetos serán quirales si son imagen especular y si no son superponibles. ¿De acuerdo? Bueno, si seguimos no entendiendo, lo vamos a mirar. Y ahora vamos a las moléculas quirales. Por ejemplo, yo aquí tengo el 2, ¿veis esto aquí? Es un 2-bromobutano. Entonces, aquí aparentemente los alumnos de secundaria, los alumnos que no han hecho la quiralidad, me dirían, Salvatore, es la misma molécula, pero no lo es. En absoluto es la misma molécula. Es una molécula que uno no se puede solapar. Entonces, cuando ya no se pueden solapar, no es la misma molécula. Una de las condiciones de decir mismo de identidad es el ser superponible. Esto no lo son. Vosotros podéis poner CH3 sobre CH3. Podemos, pero el resto no, carbono sobre carbono, pero el otro va del otro lado, ¿veis? Por cuanto giráis, no llegaráis nunca a poderlo idealmente superponerlo. Es más, pero podéis mirar que entre los dos hay una relación de especularidad. O sea, el 2-bromobutano que se encuentra a nuestra izquierda es la imagen especular de lo que se encuentra a nuestra derecha. ¿Lo veis? Es la imagen especular no superponible. Entonces, esto se dice que esta molécula es quiral. ¿Cuándo tiene una molécula? ¿Cómo podemos saber? Porque a veces, bueno, uno puede pensar, ostras, pero me cuesta muchísimo ver cuando especular, pero hay cosas que se ven pronto. Uno, si veis un carbono asimétrico, lo veis como este carbono, lo veis, este carbono es asimétrico. ¿Qué quiere decir un carbono asimétrico que le ponemos la estrellita? Es un carbono que está unido a 4 grupos distintos. ¿Veis? Un metilo están unidos a un etilo, luego están unidos a, esperad que encuentro otro, a un bromo y luego está unido también a un hidrógeno. ¿Lo veis que están unidos a 4 grupos distintos? Esto se llama carbono asimétrico. Entonces, esto aprendemos. Un carbono asimétrico es un carbono que está unido a 4. Esto es un tipo de quiralidad muy difundida en química, que es la que os vamos a profundizar más. Habrá otro, que es la helicoidal, como lo del tornillo. Hay otro tipo, pero para vosotros empezamos a entender esto. Entonces, si veis un carbono asimétrico, pues ya tenéis una pista que podéis tener una molécula quiral. ¿De acuerdo? Como en este caso, que tenemos dos moléculas que se llaman 2-bromobutano y por lo tanto tenemos que llamar esto, no podemos llamar la molécula de la izquierda molécula de la derecha. Tenemos que aprender cómo nombrarla. ¿De acuerdo?
como veis aquí, por ejemplo, esto es el metano. Esto es el metano, ¿lo veis? El metano es una molécula quiral. Claro que es aquiral. Si está lleno de planos de simetría, hemos dicho, no, un objeto con un plano de simetría es superponible a sus imágenes especulares. Por lo tanto, el metano es aquiral. El clorometano también, porque si os fijáis, aquí os estamos enseñando un plano de simetría. Yo, si pongo en B, si pongo Cl y esto en el mismo plano, tengo la molécula dividida en dos. Entonces, esto es quiral. Y fijaros, este carbono tiene 4 sustituyentes igual. Este tiene 3 sustituyentes igual. El diclorometano tiene 2 sustituyentes igual. Entonces, hasta ahora no tenemos ningún. ¿Veis? Ningún. ¿Veis aquí también? Esto es un bromo-cloro, es un bromo-cloro-metano. Y aquí seguimos teniendo 2 grupos, 2 átomos unidos al carbono igual. Entonces, A, B, C, D, ninguno de estos es una molécula quiral, porque no tiene carbono asimétrico. Sin embargo, E tiene un carbono que está unido a 4 grupos funcionales distintos. Aquí tenemos quiralidad. Esta me puedo escribir su imagen especular y yo veré que no la puedo solapar. ¿Cómo la dibujo? Es fácil, muy fácil. Pues ¿cómo se hace? Imaginar en algún lado, donde queráis, arriba, aquí o aquí. Imaginar que aquí hay un espejo. Entonces, vosotros ponéis un carbono, ¿de acuerdo? Y le ponéis aquí, por ejemplo, le ponéis el cloro, aquí le ponemos el hidrógeno, aquí le ponemos un bromo y aquí le vamos a poner un flúor. ¿De acuerdo? O sea, todo que sea, perdonadme, no así, espera, que no, así no se ve bien. Porque tiene uno sobre otro, tiene que ser. Ya ahora verás que lo vais a ver mejor. Y aquí, flúor, ¿de acuerdo? Cuando lo tenéis así, ya veráis que el producto es quiral. Por ejemplo, si lo queremos hacer así, yo aquí tendré el bromo, aquí tendré el cloro, aquí tendré el flúor y aquí tendré el hidrógeno. Y lo tengo igual, Ahora os digo cómo lo hacemos, porque aquí, en este caso, es muy difícil ver hacia dónde van aquí, como cuando lo hacemos con la línea, no se percibe bien hacia dónde apunta cada grupo, pero no os preocupéis que va a ser súper fácil. Bien, aquí es una cosa, ahora entra una cosa que normalmente no la entendemos, normalmente nos cuesta. En realidad, las moléculas que son como este bromo, cloro, fluoro, metano, cuando son quirales, tienen el mismo punto de fusión, el mismo punto de ebullición. Tienen las moléculas que son quirales, tienen todo lo mismo excepto una propiedad. Solo una propiedad lo cambia. La actividad óptica. Este es algo que habréis oído alguna vez, actividad óptica. ¿Qué quiere decir actividad óptica? Voy a intentar explicarlo de la manera más fácil posible sin ir mirando muchas cosas de física, ¿de acuerdo? Pero que no hace falta. Vosotros sabéis que un haz de luz, en realidad cuando tenéis un haz de luz, es un campo electromagnético, ¿no? Y sabéis que el campo eléctrico tiene un vector que cambia, un campo electromagnético oscilante. ¿Lo veis aquí la luz cómo está oscilando? Que cambia intensidad y cambia dirección en el tiempo, y un campo magnético que es perpendicular, ¿de acuerdo? Normalmente se suele representar un haz de luz como un vector, ¿de acuerdo? Y se dibuja como si fuese un vector campo eléctrico. Y se hace implícito el campo magnético. Y un haz de luz normalmente está hecho por muchos vectores. Un haz de luz no es un único fotón. Hay muchos fotones que están en toda la dirección del espacio. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Bien,
yo no sé si alguno está apasionado de fotografía, pero hay filtros polarizadores que son capaces de hacer un filtro, es decir, de todos la dirección de todos los haz, del haz de luz, de todos los fotones, filtran todo excepto un fotón que tiene una dirección de campo eléctrico, ¿de acuerdo? Pasa por ejemplo, millares de fotones, pasan solo los fotones que tienen una dirección campo eléctrico, por ejemplo, así como lo estoy poniendo. Eso dependerá de cómo pongo el filtro polarizador. Entonces, cuando tengo el filtro polarizador, de un haz de luz emerge solo todos los fotones que tienen una dirección. Por ejemplo, si lo vemos enfrente, será esta dirección, por ejemplo. Si por el observador que lo ve así, ve el vector que cambia así, que cambia así, que luego cambia así, pero siempre mantiene la dirección, ¿veis? Perpendicular a nosotros, y luego cambia, y luego va por arriba, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué le pasa a esta dirección? Cuando vosotros la veis aquí y este haz filtrado pasa por un compuesto que tiene una sustancia quiral, la dirección del campo eléctrico viene desviado, es decir, si entra así, luego saldrá, ¿lo veis? Sale así. ¿Lo veis que viene desviado de un ángulo? Se ha entrado así, luego sale así, entonces esto es el ángulo que viene desviado, que se llama poder rotatorio. Esta se llama actividad óptica. La actividad óptica es la capacidad que tiene un compuesto, una molécula quiral, a girar el plano de la luz polarizada. Esto sería el plan de la luz polarizada, que era así, y luego emerge así. Entonces, ha girado de este alfa, ¿de acuerdo? Bueno, este se puede medir. El ángulo dependerá de la concentración de la molécula, de cuánto es larga, ¿veis? De L, que es cuánto es larga la celda, y también este es el ángulo. Si no queremos que el ángulo dependa de L y de C, lo dividimos por L por C, tenemos la rotación específica, que es una característica. Es como el índice de difracción, es como el punto de fusión, es una característica del compuesto quiral, ¿de acuerdo? Y entonces, de esto podemos saber su actividad óptica, cuánto ópticamente puro es, etcétera, etcétera. Volveremos sobre este punto. ¿Hay algún problema? Normalmente, os soy sincero, normalmente como si fuésemos a pedir siempre actividad óptica, perdemos todo el alumnado, porque de esto pasáis, o lo veis siempre como una cosa tan... Luego no es tan difícil, pero es importante. Bueno, no digo que es de vital importancia, pero intentar entenderlo, porque podría caer, aunque no es crucial, pero sí que es importante, ¿de acuerdo? Esta es la actividad óptica. Vamos a ver, la actividad óptica te dice también, habrá que ver con el exceso enantiomérico, es decir, vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo, vuelvo a estos dos productos, ¿veis? Entonces, uno de los enantiómeros me gira, por ejemplo, de un alfa de más 30 grados en un sentido. Si uno me lo gira de más 30 grados, el opuesto, el otro enantiómero, me lo gira en el sentido antihorario de menos 30 grados. Entonces, claramente, si yo tengo 50% de un enantiómero y 50%, los dos efectos se anulan y tengo una mezcla racémica. Si al contrario, ¿veis? Cuando tengo la mezcla racémica, ¿veis? Cuando mezclamos dos enantiómeros son dos moléculas quirales de opuesto actividad óptica, ¿de acuerdo? Cuando tiene la misma proporción, ya volveré a decirlo, el total, el alfa total de todo el compuesto es 0, porque habrá 50 moléculas que lo giran en un sentido y 50 del otro lado.
¿De acuerdo? Cuando, fijaros, la rotación es destrógira, decimos que es de tipo D. El destrógira es un compuesto que D. Levógira se dice L. Esto la habéis oído, la habéis oído, D y L. D y L. D o se dice que tiene una rotación positiva, L o tiene una rotación negativa. Entonces, en biología hay muchísimos compuestos que son destrógiro, levógiro. Destrógiro, levógiro. Si pero tenemos una mezcla 50-50 del destrógiro y levógiro, entonces recordamos, el destrógiro gira a la derecha la luz polarizada. Es decir, por ejemplo, lo veis, si vosotros ponéis aquí como este ojo, si veis que este alfa lo veis movido a la izquierda, ¿lo veis? Si estáis aquí, si vosotros estáis enfrente, veis que va así, que va en sentido antihorario, ¿lo veis? Lo vais a ver en antihorario. Entonces, el compuesto será o menos, le ponéis OL, diráis que levógiro. Si al contrario veis la dirección que va en sentido destrógiro, será D o más, ¿de acuerdo? Me estoy explicando, espero de que sí. Esto entiendo que con esto os pilla un poco difícil. Vamos a ver a cuánta gente la ha entendido y cuánta no. Borrar y ocultamos respuesta. Vamos a ver cuánta gente ha entendido el destrógiro y el levógiro. Ah, bueno, no está nada mal. Pues entonces hacemos una cosa. Yo volveré con esto, pero me lo vais a preguntar vosotros, porque yo creo que si vamos adelante, luego si volvemos atrás lo entendemos mejor. Entonces no lo explico ahora, pero no me quiero tirar atrás. Quiero solo explicarlo más tarde y explicar más tarde de la pureza óptica y de cómo se calculan los excesos enantioméricos. Esto igual lo haremos durante el seminario, ¿de acuerdo? Lo vamos a mirar con un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos adelante. A ver, destrógiro y levógiro depende de la luz, es una propiedad física, depende de la luz. Pero lo químico usamos como no vamos siempre con el detector de enantiómero para decir L o D, tenemos una manera de decir, identificar unas moléculas quiral usando otra nomenclatura que no tiene nada que ver con D o L, es decir, es otra nomenclatura. Entonces, nosotros tenemos que saber las dos cosas, ¿de acuerdo? Entonces, D y L, para saber D y L, tenemos que tener una medida, tenemos que tener un aparato, un polarizador, un polarímetro, como se llama, algo así, se llama polarímetro, que nos dice si es D o L y de cuánto es, ¿de acuerdo? Y esta es una cosa. DL más o menos es una cosa. Luego hay una cosa que va en paralelo, que la llamaremos nomenclatura R o S. ¿De acuerdo? ¿Para qué me sirve la nomenclatura R o S? Porque como en caso que estoy, por ejemplo, con el 2-bromobutano, yo necesito, ¿veis? Yo en este caso, yo tengo el 2-bromobutano tanto en esto como en esto. Pero si hemos dicho que son distintos, tendré que ponerle un nombre distinto. No puede ser 2-bromobutano. Entonces llamaré a uno lo llamaré 2R bromobutano y uno lo llamaré 2S bromobutano. Pero tengo que saber cómo meter el nombre, cómo asignar el nombre. Entonces, esto se llama dar la asignación de la configuración absoluta. Determinar la configuración absoluta quiere decir, es determinar cómo los grupos están en el espacio y cómo le podemos decir R o S a una molécula, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos asignar el nombre R o S? Que no tiene nada que ver con D o L, aunque estén relacionados, ¿de acuerdo?
R no quiere decir D y S no quiere decir L. ¿De acuerdo? O sea, no lo confundimos los dos conceptos. R o S es una convención que nos hemos puesto de acuerdo a dar la regla. Otro es una propiedad física, el D o el L. ¿De acuerdo? Perdón. Bien, vamos a ver cómo se asigna la configuración R o S a un estereocentro. ¿Qué es un estereocentro? Es un carbono asimétrico. Un carbono que tiene 4 sustituyentes lo llamo carbono asimétrico o lo llamo estereocentro. Claro que es tetraédrico. Está claro que nosotros la quiralidad, esta que se llama puntual, la tenemos por los carbonos que tienen 4 sustituyentes distintos. Los carbonos sp3, los carbonos tetraédricos, porque si tengo un carbono con un doble enlace, en principio, si os fijáis, está planar, entonces no puedo tener quiralidad. Pero aún así, cuando tenéis un doble enlace, es como si el carbono fuese unido 2 veces al mismo compuesto. Como si fuese unido a 2 veces. Entonces no es un carbono aquiral. ¿De acuerdo? No es un carbono quiral. Tampoco un triple enlace. Es como si fuera unido a 3. Entonces, no estamos en carbono asimétrico. ¿De acuerdo? Porque aquí es como si fuese unido a 3 sustituyentes igual cuando tengo un triple. Cuando tengo un doble es como si fuera sustituido a 2 sustituyentes iguales. No quiere decir hay otro tipo de quiralidad, pero no es la que vamos a tratar aquí. ¿De acuerdo? Existe otro tipo de quiralidad que tiene el carbono sp2, pero no lo vamos a tratar en este curso. Entonces, cuando digo estereocentro, o estereocentro tetraédrico o carbono asimétrico son sinónimos. Entonces, cuando tengo esto, ¿de acuerdo? ¿Cómo tengo que asignar? A ver, la regla te dice, vamos a ver la regla, antes la regla estándar y luego vamos a ver los atajos. Entonces, la regla te dice, tú tienes una molécula donde el carbono estará unido, vamos a hacer una limpieza. Vamos a hacer una limpieza y vamos a aprender. Es muy fácil, chicos. Por favor, prestarme atención. Entonces, imaginamos en general que es nuestro carbono asimétrico, ¿veis? Está unido a 4 átomos distintos, a 4 grupos distintos, que lo llamo A, B, C y D. Y lo pongo en orden alfabético donde lo que tiene prioridad en orden alfabético, el más prioritario, entonces el primero, digamos, el más prioritario será el 1, luego será el 2 y luego el 3, mentre el D es la prioridad 4, ¿de acuerdo? Ponemos que ya veremos cómo se da la prioridad, pero ponemos por ahora que A es mayor que B, que es mayor de C y que es mayor que D. Entonces, para asignar la configuración, vosotros tendríais que poner, que distribuir, que colocar la molécula de forma tal que el sustituyente más pequeño se aleje del observador. Entonces, si D está a la izquierda, el observador se tiene que poner a la derecha. ¿De acuerdo? Si D está, por ejemplo, D lo pongo aquí y luego tengo A, B y C, el observador se pondrá al opuesto del más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, la colocación de la molécula, se tiene el grupo de más baja prioridad, tiene que estar colocado más lejos del observador como sea posible, ¿de acuerdo? Una vez que colocáis el más lejos posible, los otros 3 individuan un sentido de reloj. Por ejemplo, uniendo A, B y C, imaginar que lo veis, si vosotros lo estáis viendo de aquí, vosotros veréis que uniendo A, B o C, el sentido por 3 puntos pasa un círculo. Podemos decir, veis que es antihorario. Es como si
en este sentido, la aguja de reloj va en antihorario. Entonces, si vosotros para unir A, B, 3, A, B, C, es decir, primero, segundo y tercero, tenéis que mirarlo en sentido antihorario, le vais asignando la configuración absoluta S. Si por el contrario, uniendo A, B, C, vosotros formáis un sentido horario, es R. R viene de rectus. S viene de sinister. No tenéis que recordar sinister o rectus. Yo lo digo por si acaso alguno le ayuda a recordarse, pero S es antihorario, R es horario. Si os fijáis, esta molécula y esta molécula son imágenes especulares. Son imágenes especulares no superponibles. Si os fijáis, probar a coger esta, a llevarla adelante y luego a moverla, a despegarla del plano y luego moverla a la izquierda y ya veréis que podéis ver entre las dos moléculas un espejo. ¿De acuerdo? Seguimos. Porque claro que el problema es cuando logramos cómo lo representamos. Aquí la mayor parte del problema será cómo representamos esta molécula. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver, por ejemplo, esta moleculilla aquí. ¿La veis esta moleculilla aquí? Este es el ácido láctico. El ácido S-láctico. S-láctico, ¿de acuerdo? Ya veremos cuál es el natural. No os preocupáis cuál es el ácido láctico natural y cuál no lo es. Por ahora, esto es un ácido láctico, ¿lo veis? Es un ácido hidroxipropanoico, pero la disposición que pueden tener son distintas. Por ejemplo, en este caso, yo tengo una distinta manera de representarlo. Y la vamos a aprender ahora. ¿De acuerdo? Voy a hacer una cosa. La voy a escribir aquí al lado, para que la veáis. Entonces, yo tengo el carbono. Entonces, cuando yo quiero poner en evidencia, hacer hincapié sobre la disposición espacial, recordar que lo que es una línea continua quiere decir que los enlaces están en el plano. Cuando yo pongo una cuña sólida, como esta, quiere decir que el enlace apunta hacia mí. ¿Veis? Entonces, este hidrógeno está apuntando hacia mí y abajo. Cuando yo pongo una línea rayada, quiere decir que se aleja de mí. ¿De acuerdo? Entonces, recordamos estas convenciones. Son convenciones que tenemos que recordarlas. Línea continua está en el plano. O sea, este carbono y este carbono y este carbono y este OH, perdonadme, están en el plano. ¿De acuerdo? Este va atrás y este va adelante. Esta es una manera de representarlo que tenemos que saberlo. ¿De acuerdo? Tenemos que saberla. Esta es la manera normal, acuña se llama, la manera acuña clásica, la manera estereoquímica. Luego, hay distintas maneras de hacerlo. Por ejemplo, si vosotros os colocáis aquí para verlo, por ejemplo, de este lado, si os colocáis de este lado, vosotros veríais que el OH y el hidrógeno vienen hacia vosotros. Tendríais esta estructura, ¿lo veis? Aquí vienen hacia vosotros y las otras dos son perpendicular, pero que van hacia atrás. ¿Por qué tienen esta estructura? Recordar que es un tetraedro. Entonces, si estos vienen hacia vosotros, los otros dos estarán en un plano perpendicular a este plano, ¿lo veis? Y entonces, entre los dos planos hay 90 grados, ¿lo veis? Aquí es un plano y este es el otro plano. ¿De acuerdo? Que no quiere decir que hay 90 grados entre 1 y 4, entre los dos planos, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Entre los dos planos hay 90 grados. Entonces, vosotros lo veríais así. Bueno, Fischer dice, la molécula que está en esta posición yo la represento así. ¿De acuerdo? Es decir, cuando yo lo pongo, cuando vosotros veis una cruz así,
esta cruz así se llama, perdonadme, ¿cómo me sale mal? Cuando yo tengo una cruz así, ¿ves que tengo una cruz? Lo que está, pero cuidado lo que estoy diciendo ahora, lo que está en la vertical va hacia atrás, ¿lo veis? Que va hacia atrás en comparación a vosotros. Entonces, esto es una manera distinta de esta, ¿de acuerdo? Aquí, en el Fisher, no se pone cuña, pero se entienden alguna cosa. Los sustituyentes, como el ácido o el metilo, que se ponen en el eje vertical, se alejan del observador, mientras los sustituyentes que están en el eje horizontal se acercan al observador, ¿de acuerdo? ¿Veis cómo es Fisher? Esto tenemos que saber transformar de aquí a aquí y viceversa. Sería de aquí a aquí. Nosotros usaremos esto. No iremos con pelotita, porque esto es difícil de escribirlo, ¿eh? Pero tenemos que saber capaz de ir de aquí y volver, ¿de acuerdo? De ir del lado de Fisher. Bien, seguimos. Por ejemplo, estábamos aquí. Vamos a ver esta molécula. ¿La veis esta molécula? Esta molécula, si yo quiero llamarla, aquí tengo un etilo, aquí tengo, es un butano y es un 2-clorobutano. Si lo miráis, miradlo luego en casa, veréis que es un 2-clorobutano. Entonces, el grupo, ¿cómo tenemos que ponerlo? Yo tengo que poner una prioridad. ¿Cómo se da la prioridad? Se da, como lo habíamos explicado, por los doble enlaces, con la regla CIP, Cahn-Ingold-Prelog. Entonces, aquí, ¿quién tiene prioridad 1? Es el cloro, que tiene número atómico mayor. Luego tengo un empate a 2 a carbono, porque el etilo y el metilo tienen un carbono. Pero el etilo, mientras el metilo, a su vez, el carbono, tiene 3 hidrógenos, en el etilo el carbono tiene 2 hidrógenos y un metilo. Entonces, esto es el número 2 de prioridad, esto es el número 3 y este es el número 4. ¿De acuerdo? Si yo me pongo a mirarlo desde aquí, ¿lo veis? Desde aquí, me pongo aquí, esto en mi mano y estos son mis pies. ¿Lo veis? Esto es mis manos. Con una mano, con la mano derecha, toco el etilo y lo tengo a mi derecha. Con la mano izquierda, tocaría el metilo y lo tengo a la izquierda. Con los pies, para atrás, en la parte vertical, con los pies, corresponde al hidrógeno y lo pongo aquí, mientras donde tengo la cabeza, en la parte alta tengo el cloro. Entonces, a Fisher yo lo pongo así. Entonces, cuando lo voy a unir, yo lo que hago es, lo voy a dar, esto era 1, este era 2, este era 3. Cuando va a intentar unir 1, 2 o 3, 1, 2 o 3, veis que sale horario. Entonces, esto es un R, ¿lo veis? Aquí te dice que si el más pequeño está en la vertical, es como si estuviese, recordar, para atrás. Entonces está bien colocado, está bien colocado. Entonces, lo que se hace, se deja, se une 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Se prescinde del último. Si el grupo importante, si el grupo menos importante, el más pequeño, como el hidrógeno, por ejemplo, si vosotros lo veis de otro punto de vista, porque vosotros podéis hacer tanta cruz de Fisher según de dónde os colocáis y podéis colocar donde os da la gana, pero tenéis que ser coherente, ¿de acuerdo? Y sobre todo recordar que cuando en Fisher, veis como aquí, esto que están en la vertical van hacia atrás, tenéis que imaginarlo así, y esto que están en el horizontal vienen hacia adelante. Entonces aquí también tenéis 1, 2 y 3. Si intentáis unir, sería un R. Pero cuidado, como lo estáis viendo, no es lo correcto. ¿Por qué? El más pequeño apunta hacia vosotros. ¿Por qué? Porque está en el horizontal. Entonces, o cambiáis visual o hacéis otra cosa. Cambiáis, yo aconsejo siempre que cuando unís, si el más pequeño viene hacia vosotros, que vayáis invirtiendo el sentido. Entonces, si antes os daba R, os dará S
si el hidrógeno está hacia vosotros. Y en esta regla lo que os aconseja es invertir un grupo. El etilo que estaba aquí lo ponéis en lugar del más pequeño. Pero es lo mismo, es decir, si vosotros lo veis de un sentido, en lugar de mover la molécula, pensar que es la colocación equivocada y tendríais que verlo del otro lado veríais lo opuesto. Entonces, en lugar de mover la molécula, que yo no la movería nunca, cambiaría simplemente el sentido. ¿De acuerdo? Ahí vamos a ver algunas, por ejemplo. Vamos a hacer algunos ejemplos. Y lo vamos a hacer, por ejemplo, en Fisher. Si yo voy aquí, yo veo que aquí tengo dos centros quirales. ¿Lo veis? 1 y 1, 2. Veo dos centros quirales. Este es el primero. Esto es el primero. El bromo vale antes que el carbono, antes que este carbono, mientras el hidrógeno es el último. Luego tengo un CH3 y un carbono. Entonces, este carbono está unido a 3 hidrógenos. Este carbono, que impacta con este carbono, está unido a un cloro, a un carbono y a un hidrógeno. Entonces, gana este. Esto será el 2 y este será el 3. Si intento unir 1, 2 y 3, me sale R. Y sería R si no fuera que el hidrógeno, siendo en el horizontal, apunta hacia mí. Entonces, tengo que invertir. Si me sale R, tengo que decir que esto es el S, que finalmente el centro tiene configuración S. Entonces aquí pondré S. ¿De acuerdo? Quito esto. Y pongo S. ¿De acuerdo? Y ahora voy al otro carbono, porque tengo dos carbonos asimétricos. El otro sería este. El otro carbono asimétrico sería lo que está en él. ¿Veis? Esta es una doble cruz de Fisher. Tengo una aquí y una aquí. Este carbono que está unido es asimétrico porque tengo un cloro que es número 1 de prioridad, un hidrógeno que es el último. Luego tengo aquí un carbono y aquí un carbono que empatan, pero este carbono está unido a un bromo. Entonces este tiene el número 2 y este tiene el número 3. ¿Veis? Voy átomo por átomo. Si intento unir 1, 2 o 3, me saldría R. Sin embargo, el hidrógeno viene en el eje horizontal, es decir, hacia mí. Es decir, que yo estoy más colocado. Yo tendría que estar colocado de la parte opuesta. Entonces, en lugar de cambiar la molécula, ¿qué hago? Pues si me salía R, y yo, si fuera bien colocado, me saliera S. Entonces, ¿esto qué es? Un SS. Esto lo llamaré 2S, 3S, 2 bromo, 3 cloro, butano. ¿De acuerdo? Entonces, vosotros ir viendo si sois capaces. Yo, por ejemplo, el otro ejemplo lo voy a hacer sobre esta molécula. Por ejemplo, si yo veo aquí este carbono, ¿lo veis este carbono? 1 es el hidrógeno, el bromo. Prioridad 1 tiene este. Prioridad 2 tiene este carbono. Prioridad 3 tiene este carbono. 4, el hidrógeno. Si yo voy a unir 1, 2 o 3, ¿lo veis? Para unir 1, bromo, 2, el segundo carbono y 3, el metilo, voy haciendo un sentido antihorario, es decir, S. Sin embargo, ¿lo veis que el hidrógeno está en una cuña? Es decir, viene hacia vosotros. Entonces, tenéis que cambiarle el sentido y decir que esto es R. Entonces, tendréis dos opciones. O modificáis o cambiáis la disposición de la molécula, cosa que yo no os aconsejo. Esta es la regla. Pero a cambiarlo, la espacialidad a veces os pierde. Vosotros imagináis que lo tendríais que mirar del lado opuesto. Entonces, si de este lado te da S, del lado correcto te daría R. Entonces, en lugar de cambiar la molécula, invertir el sentido. ¿De acuerdo? Si yo voy, por ejemplo, a este, vamos a ver este carbono. Luego hacerlo vosotros como ejercicio todo. El cloro es 1. Esto es el número 2. Este es el número 2. Esto es el 3 y este es el 4. Si intentáis unir 1, 2 y 3, os sale R. Ahora me pregunto, ¿el más pequeño hacia dónde va? Lo veo que el más pequeño es el hidrógeno y me va hacia adentro.
pues entonces estoy bien colocado. R queda R. Entonces esto, ¿veis? Es 1, 2, 3. Perdonadme, esto va, no es S, eso no es R, es un S, ¿lo veis? Que va en este sentido. ¿Lo veis? Me estaba equivocando. Esto es un S. ¿Lo veis que va en este sentido? Esto es antihorario. Entonces esto no era R como dije antes, sino que es S. Entonces es un 3S clorobutano. Probar, ahora yo esto lo dejo en limpio, lo dejaré para que vosotros lo vayáis a ver. Total, cuando le hacéis todo, y hacerlo por favor ya, o entre hoy y mañana hacer estos ejercicios. Cuando le vais asignando los 4 centros, veráis una cosa, que, por ejemplo, entre esta molécula y esta molécula, lo veis que como si tenéis un plano especular. Lo veis que bromo, cloro, esto se asoma como esto va aquí. Lo veis que como si fuera uno. Entonces, estos son moléculas que son quirales y se llaman enantiómeros. Entonces, enantiómero son moléculas que son uno imagen especular del otro y no superponible. Este también, el azul, y este también son imágenes especulares, no superponibles, porque podéis probar idealmente a solaparlo, veráis que no lo lográis. Entonces, estos se llaman enantiómeros. Pero entre este y este, la relación sigue no siendo superponible. Porque vosotros podéis solapar esto con esto, este con esto, este con este. Pero el resto, el metilo aquí también. Pero el bromo, el hidrógeno no sería solapable. Entonces, fijaros, no son solapables. Entonces quiere decir que son moléculas distintas. Pero no son imagen especular. ¿Cómo lo llamamos? Cambian solo por la disposición espacial. Entonces lo llamamos diastereoisómero. Entonces, esto y esto son diastereoisómeros. Lo que he puesto, que lo pongo así, por ejemplo, esto y esto son enantiómeros. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Ir haciendo un poco así. Luego hay algunos compuestos, lo pongo rápido, así lo acabo hoy, y luego haremos ejercicio. ¿Lo veis? Aquí también, cuando vosotros tenéis, como en esta molécula, aquí, que veis que cuando tenéis n centroquirales, en este caso n igual a 2, el número de estereoisómero máximo posible será 2 elevado a n. Si n es 2, el número posible es 4. Si os fijáis, antes teníamos 4, ¿veis? Teníamos 1, 2, 3 y 4. 2 parejas de enantiómeros. Y en total teníais diastereoisómeros, ¿de acuerdo? A 2 parejas son 4 estereoisómeros, 2 parejas de enantiómeros. Entonces, parece que sean trabalenguas, pero no lo es. Ir mirándolo. Pero cuidado, ¿veis? En este caso también tengo 2 centros estereogénicos, 1 y 1, 2. Pero no tengo 4. ¿Por qué? Porque tengo, ¿lo veis? Esto y esto, a pesar que le podéis decir SR o RS, si os fijáis bien, aquí tenéis un plano de simetría. Aquí tenéis un plano de simetría. Aquí tenéis un plano de simetría. ¿Cuándo os pasa que tenéis plano de simetría? Son idénticos, son compuestos idénticos, no son quirales y se llaman meso. Es decir, un compuesto meso es un compuesto que, pur teniendo carbono asimétrico, no es quiral. ¿Por qué? Porque tiene un plano de simetría. ¿De acuerdo? Bien, y aquí ir leyéndolo, pero esto ya acabamos, pero en la actividad biológica la estereoisomería es muy importante. Por ejemplo, el limoneno, si el S o el R limoneno es de la naranja o del limón, que te cambia. Y los enzimas, ¿qué pasa? Que las propiedades luego tienen un reconocimiento según las disposiciones espaciales.
Bueno, esto ya llegaremos. Bueno, echarle un vistazo a todo y esto es muy importante, ir ya hoy haciendo ejercicio, ¿de acuerdo? Luego lo profundizaremos durante los seminarios, pero ya venís a